Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos con ustedes muy contentos de tener eh, esta oportunidad, este webinar, gracias al apoyo de Mercerono, de Ferring y Meranini. Podemos llegarles hoy a los ginecólogos obstetras y a los residentes de ginecología temas que son de mucho interés para su práctica, para que puedan ayudar a sus pacientes. Y tenemos hoy un grupo de expertos que nos pueden ayudar a ponernos al día en estos temas que tan importantes son y que tanta falta le hacen a nuestros pacientes para poder lograr el objetivo de tener una familia completa. En primer lugar, quiero presentar al doctor Mario Vega Crocker, quien es el director científico de Panama Fertility, hablando un poquito de su currículum. Él hizo la residencia de obstetricia y ginecología en el Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York. Hizo Reproductive Endocrinology and Fertility Fellowship en Albert Einstein College of Medicine y en Montefiore Medical Center en New York. Fue el past chair de los Associates of Society of Reproductive Endocrinology and Fertility y autor de más de 35 artículos publicados en revistas científicas importantes. Actualmente, como mencioné, es el director científico de Panama Fertility y hoy él le va a iniciar este webinar hablándole sobre las nuevas estrategias de estimulación ovárica para tratamientos de baja complejidad, que es lo que los ginecólogos obstetras pueden hacer y los residentes también aprender. Adelante, Mario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes que todo a nuestros patrocinadores, como bien mencionó el doctor, Merck, Menarini y Ferring, por esta oportunidad de presentarles a ustedes lo que viene siendo la segunda edición de ReproMed. ReproMed nace con la idea de poder ofrecer información de valor, la primera parte a pacientes y ahora más enfocados en médicos. Tenemos esta que va a ser enfocada en ginecólogos y residentes en ginecología, la siguiente que va a ser enfocada en urólogos y la posterior a esa viene siendo el tema de oncofertilidad o dirigida a oncólogos. Me toca primero hablar sobre estrategias de estimulación ovárica, ciertas cosas que han cambiado, tal vez no tan recientemente en estos últimos par de años, pero definitivamente recientemente se ha cambiado la práctica. Entonces quiero hablarles un poco primero sobre nuestra clínica, Panama Fertility. Posterior a esto, algunas de las indicaciones para tratamientos de baja complejidad, los objetivos, porque depende de la indicación realmente del objetivo de la estimulación ovárica, y algunas estrategias, sobre todo cuidando lo que viene siendo la seguridad. Como bien saben, en el pasado, nosotros que nos dedicamos a medicina reproductiva, lastimosamente, teníamos la mala fama de ayudar o ser parte de muchos de los embarazos múltiples que habían. Sin embargo, esto ha venido cambiando y ya uno no ve tantos trillizos y cuatrillizos como en los tiempos de antes, y la mayoría de estos embarazos eran producto, de hecho, de estimulación ovárica con tratamientos de baja complejidad. Así que con eso inicio. Nuestra clínica viene siendo la clínica de fertilidad con mayor volumen de casos en Centroamérica. La razón que pongo eso aquí es para que sepan de que cualquier pregunta que tengan los ginecólogos, los residentes en ginecología, con mucho gusto, nosotros tenemos el volumen y la experiencia para poder ayudarlos, incluso si son sus pacientes. Nos pueden llamar por teléfono, enviarme un email, con mucho gusto. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá. La clínica tiene más de 30 años de experiencia y tenemos varias líneas de investigación que estamos desarrollando, o sea que nos apasiona el tema de la investigación. Los tratamientos de baja complejidad realmente se pueden dividir en dos, en lo que viene siendo el coito dirigido o programado y lo que viene siendo la inseminación artificial. Algunas de las indicaciones para coito dirigido, como bien saben, son pacientes que no ovulan, principalmente son pacientes con ovarios poliquísticos, sin embargo hay otras causas también de anovulación o disovulación, cuando la paciente de repente no puede ver bien o no le marca el kit de predicción de ovulación en la casa y pues requiere ciertos monitoreos un poco más extensivos. Las indicaciones para inseminación artificial por el otro lado vienen siendo bastantes. Puede ser desde disfunción sexual, tipo disfunción eréctil, vaginismo,
enfermedades de transmisión sexual, algún factor masculino leve, una endometriosis leve, un factor cervical que pues ya no se ve mucho, y infertilidad también de origen desconocido, que realmente esto es una de las grandes causas de infertilidad que puede afectar hasta un 20% de las parejas, y es realmente donde más vamos a ver el uso de este tipo de tratamiento. Tenemos que entender cuáles son los objetivos de cada una de las cosas. El objetivo de un coito dirigido, un coito programado, realmente es lograr que esa persona ovule de manera adecuada, un solo óvulo. Si nosotros logramos que esa persona solamente tenga un óvulo que no ovulaba antes, pues la estamos poniendo al mismo nivel de porcentajes de embarazo que si una persona que ovula regularmente. Entonces, coito dirigido va con crecimiento de un solo folículo. Inseminación artificial, pues aquí va a depender de la indicación. Si una persona requiere inseminación artificial por un factor masculino leve, un factor cervical, algo como disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, realmente queremos de que la persona tenga un solo óvulo al momento de hacer la inseminación, pues hemos visto que al tener más óvulos, más folículos, perdón, y que la persona ovule más óvulos, pues corremos el riesgo de tener embarazos múltiples, pues sin tener tanto beneficio en cuanto a las tasas de embarazo. Cuando viene siendo endometriosis leve o infertilidad de origen desconocido, pues esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque pues son personas que sabemos que no están quedando embarazadas a pesar de crecer un folículo, ovular un óvulo y tener relaciones sexuales. En estas pacientes, la idea o la teoría atrás de esto es de que pues si un óvulo y relaciones no funcionan, pues vamos a hacer que crezcan 2 o 3 folículos para que hayan más óvulos y vamos a hacer la inseminación para poner entonces los espermatozoides más cerca de las trompas donde pasa la fecundación. Entonces, en estos casos específicos, y hay que tener cuidado de hacer la distinción, pues sí se requiere de que crezcan más folículos. Cuando hablamos de estrategias para estimulación con coito dirigido, o principalmente pacientes con ovarios poliquísticos, pues nos vamos hacia atrás, hacia este artículo del 2007. En este artículo se vieron 626 pacientes, las cuales recibieron o citrato de clomifeno más placebo, o metformina más placebo, o una combinación de metformina más citrato de clomifeno hasta por 6 meses. La metformina se daba hasta 2.000 miligramos al día, dependiendo de cómo respondiera la paciente, y el citrato de clomifeno se daba en 50 miligramos al día, y si no funcionaba le añadían otros 25 miligramos. Se buscaba nacido vivo. Lo principal de llevarse de este estudio viene siendo que en el grupo de la metformina solamente, si vemos, solo había aproximadamente, después de este tiempo, un 9% de pacientes que lograron tener un bebé en casa. Sin embargo, un 30% sí ovuló. Entonces, ¿qué es lo que pasa que muchas veces veo en la práctica diaria? Es que las pacientes con ovarios poliquísticos las envían a la casa con metformina solamente para buscar el embarazo, mientras que la realidad es que deberían estar haciendo la metformina y no hay ningún problema con que la hagan, pero añadiendo algo más como citrato de clomifeno o realmente letrozol, que ahora voy a hablar de eso. Si vemos la combinación de citrato de clomifeno más metformina, vemos que hasta un 31% se embarazó. Algo importante de este estudio que salió después es que también me encuentro ante la situación que muchas pacientes me dicen que pues se le da medicamentos y si no responde o no ovula, pues se le induce una menstruación para luego intentar nuevamente. Entonces esto es un subanálisis del estudio que mostré anteriormente, tiene las mismas características. Sin embargo, si una paciente no respondía a un citrato de clomifeno de 50 miligramos al día, pues se hicieron diferentes estrategias. Por un lado, se les daba medroxiprogesterona por 10 días. Por otro lado, se le seguía la estimulación, o sea, sin parar, le daban más medicamentos y pues se vio de que la tasa de embarazo por ciclo, de hecho, era más alta si no induces una menstruación luego de una estimulación ovárica o una inducción de la ovulación. Entonces, ya este concepto ya cambió. Entonces, por ejemplo, lo que uno tiene que hacer es darle el citrato de clomifeno o el letrozol, preferiblemente el letrozol, y si no responde, entonces darle más medicamentos. Sin embargo, no es necesario que tenga la menstruación.
Esto es un estudio que se realizó donde están viendo una combinación de letrozol con citrato de clomifeno o solamente letrozol para inducción de ovulación en pacientes con ovarios poliquísticos. De aquí es una de las estrategias que utilizamos en nuestro centro, de aquí salió. Entonces, ¿qué nos dicen? 70 pacientes, a 35 se le dio solamente letrozol, 35 se le dio letrozol combinado con citrato de clomifeno. Se le da una dosis que era letrozol 2.5 al día y citrato de clomifeno 50 miligramos al día, y se buscaba para ver qué pacientes ovulaban, o sea, cuáles tengan mayor tasa de hecho de tener un crecimiento y ovular, porque sí, muchas veces nos encontramos que la paciente no responde ante un solo medicamento. Nosotros, de hecho, utilizamos frecuentemente el letrozol 5 miligramos más citrato de clomifeno 50 miligramos por 5 días. Entonces, en este estudio se vio que al usar solamente letrozol en esta dosis, que de hecho es la dosis más baja que existe en el mercado, pues solamente un 43% ovulaba versus un 77% de pacientes a quien se le dio la combinación de los medicamentos. Entonces, esto es bastante importante en el sentido de que pues las pacientes, esto es un proceso emocional y es difícil a veces decirle, bueno, no creció, ahora vamos a intentar nuevamente, y con esto ya sabemos de que pues nos va mejor y tiene más chances de ovular. En estimulación para la inseminación artificial, específicamente quería mencionar lo de infertilidad de origen desconocido. Hay algo importante que hay que ver aquí, que hay un estudio importante donde se vio, y muchas veces lo vemos, y para los que no conocen, la infertilidad de origen desconocido es cuando los 4 componentes principales están normales, o sea, no hay ningún defecto a nivel del útero, ni de las trompas, ni los espermatozoides, y no se sospecha nada en los ovarios. 50% de estos están asociados a algún tipo de endometriosis leve, eso es verdad. Sin embargo, estas pacientes cuando se presentan ya después de un año de intentar, pues realmente hay que aconsejarles o recomendarles algún tipo de tratamiento. Si solamente vemos a estas pacientes y le decimos que continúen haciendo lo que están haciendo, un 2% se va a embarazar por mes aproximadamente. Si solamente le hacemos inseminación, alrededor de un 5%. Muchas veces veo que a esta paciente se le da medicamentos sin la inseminación para buscar el embarazo, o sea que se le da citrato de clomifeno o se le da gonadotropinas, y pues se le pide a la persona que tenga coito dirigido en su casa. Sin embargo, esto estamos viendo que solamente existe un chance de un 4% por ciclo, un 19% luego de 4 ciclos. De hecho, esta es una de las razones por las cuales ASRM, de hecho, recomienda en contra del uso empírico de citrato de clomifeno con relaciones dirigidas para infertilidad de origen desconocido. Lo que realmente hay que hacer con estas pacientes, y dependiendo de dónde estén, que ahora voy a hablar de eso, es ofrecerle alguna estimulación ovárica más la inseminación. De esta forma casi que doblas los chances de que la persona pueda quedar embarazada mensualmente. Ahora, si se fijan, solamente es un 9% en este estudio, lo cual no es ideal. Pero usualmente se habla entre un 9 y un 12% más o menos por mes. Entonces, cuando vemos infertilidad de origen desconocido, estamos viendo de que también se hizo un estudio donde se ve el letrozol, gonadotropinas o clomifeno, y se evaluó las 3. Se vieron 900 mujeres entre 18 y 40 años, se realizaron 4 ciclos de estimulación ovárica. En las gonadotropinas usaron Menopur, el letrozol y clomifeno también se utilizó, la dosis no se mencionaba. ¿Qué es lo que se ve aquí? Aquí se ve que realmente las gonadotropinas tienen un mayor chance, estas son con inseminación, que las gonadotropinas tienen un mayor chance de poder lograr un embarazo, y esto es cierto. Sin embargo, si se fijan arriba, estamos hablando también de un 32% de chances de embarazo múltiple. En el grupo de clomifeno, un 23%, que es bastante aceptable, en comparación se embarazó y solo hubo alrededor de un 10% de embarazos múltiples. Y el letrozol, pues sí fue un poco más bajo y hubo un 13.4%. O sea, por lo general lo que está aceptado es de que el clomifeno es mejor para infertilidad inexplicable, pero el letrozol es mejor para ovarios poliquísticos. Cuando vemos este metaanálisis que salió recientemente, de hecho, estamos viendo una comparación entre gonadotropinas y medicamentos orales para la estimulación para infertilidad de origen desconocido o inexplicable.
Se vieron 8 trials en total, había un volumen bastante importante de casi 3.000 pacientes, 6.500 ciclos, y pues se comparó clomifeno o letrozol contra gonadotropinas. Se buscaba primero la tasa de recién nacido y segundo la tasa de embarazo múltiple. ¿Qué se vio? Se vio que hay un 10% de incremento en tasas de embarazo con gonadotropinas. Sin embargo, igual que como les enseñé antes, por cada porcentaje, cada punto porcentual incrementado con gonadotropinas, igual incrementa un punto porcentual en la tasa de embarazos múltiples. Entonces, nuevamente se recomienda en contra de utilizar gonadotropinas para la estimulación ovárica e inseminación. Tal vez me preguntarán, bueno, doctor, ahora tengo mi paciente, le voy a dar letrozol, ya que hablamos de eso, o bueno, en este caso citrato de clomifeno, ya que hablamos de eso, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué tamaño de folículo vamos a utilizar? Y se ven los mejores resultados cuando el folículo llega a 21 22 milímetros más o menos. También para inseminación, usualmente se pensaba que espermatozoides, el número de espermatozoides mínimo para hacer una inseminación era de 3 a 5 millones, y post lavado se hablaba de por lo menos 1 millón de espermatozoides totales móviles. Si era menor a esto, se recomendaba automáticamente ICSI. Este estudio me pareció muy interesante, ya que nos demuestra que incluso abajo de 1 millón de espermatozoides móviles totales después del lavado, pues todavía hay ciertas tasas de embarazo, que ya estamos hablando de aproximadamente un 4%, pero tampoco que es extremadamente bajo. Entonces, esto cambia un poco y ahora ustedes verán que van a haber más estudios sobre el tema. Entonces, para hablarle un poco de qué es lo que nosotros hacemos, nuestro abordaje en coito dirigido viene siendo, si la paciente es anovulatoria, pues inducirle la ovulación, pedirle que venga al tercer día del periodo, la vemos el segundo o tercer día, le damos usualmente citrato de clomifeno por 50 miligramos más letrozol por 5 miligramos por 5 días, la vemos al día 11 o 12, si no responde, le damos unos días más, le damos 2 días más. Si todavía no responde, pues en ese caso aumentamos la dosis de letrozol y la dosis de clomifeno y la vemos al 5.º día de estos medicamentos. Si hay más de 3 folículos de mayores de 14 milímetros, usualmente cancelamos. Siempre intentamos evitar las gonadotropinas, y cuando tenemos los folículos mayores de 20 milímetros, o el folículo en este caso, porque quiere que sea monofolicular, se le da trigger con Ovidrel. En inseminación artificial realmente dividimos los pacientes en dos. Vemos los pacientes que son menores de 38 años o pacientes que ya han tenido hijos anteriormente, y pues estos pacientes lo que hacemos es que tratamos de buscar lo mejor de los dos mundos. Le damos citrato de clomifeno 50 miligramos del día 3 al día 7 usualmente, lo cual hace de que crezca muchas veces más de un folículo, pero usualmente a la larga solo termina siendo un folículo. Entonces lo que hacemos es que en el día 8 o 9 le damos también Merapur o Gonal 75 unidades para darle soporte a esos folículos que vienen quedándose un poco más chicos. Recuerden que en inseminación artificial por infertilidad de origen desconocido, pues el objetivo es tener 2 a 3 folículos. Se ve a la paciente del día 10 o 11, y cuando 2 folículos llegan a más de 20 milímetros, pues ahí se le da el trigger con Ovidrel. Pacientes mayores de 38 años, tienes que tener una discusión con la paciente con respecto a inseminación versus in vitro. ¿Por qué? Porque si es una paciente de 39 años que desea tener 2 hijos, por ejemplo, le iría mejor con una fertilización in vitro, no solo porque las tasas de embarazo son mucho mayores, sino también porque podría todavía aprovechar que la reserva ovárica y la calidad de los ovocitos es buena, y pues congelar embriones que podría ser utilizado en un futuro para un segundo embarazo. En estas pacientes, usualmente el primer intento, si deciden hacerse inseminación artificial, pues igual le damos citrato de clomifeno seguido por gonadotropinas. Si solo crece un folículo, porque muy frecuentemente pasa, pues son pacientes que tienen menor reserva ovárica y demás, pues se le da ahí sí un ciclo con gonadotropinas exclusivas desde el día 2 o 3, igual como si fuera una fecundación in vitro. Entonces, en estas pacientes, recuerden que también entra mucho en juego la calidad y los chances que hay, o los porcentajes que existen de que los óvulos no sean genéticamente normales. Entonces, por esto, aquí se nos quita un poco el miedo, y sabemos de que a pesar de crecer varios folículos,
pues la tasa de embarazos múltiples no es tan alta como en pacientes más jóvenes. Y bueno, con esto los voy dejando. Al final de la conferencia, pues estaremos respondiendo todas las preguntas. Lo dejo nuevamente con el doctor Mario Vega Rich. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Mario Vega Crocker. Ahora tenemos el gran honor de presentarles al doctor Luis Rafael Hoyos Martínez. El doctor Hoyos tiene un currículum impresionante. Fue graduado en UCLA, el Fellowship en Infertilidad y Medicina Reproductiva, Reproductive Endocrinology, en Los Ángeles. Estudió ginecología obstetricia en Detroit Medical Center, Wayne State University School of Medicine, y ha tenido posiciones académicas importantes, profesor clínico asociado en la universidad, en Herbert Wertheim College of Medicine, en Florida International University, y anteriormente hizo internado de residencia en Detroit. Es autor de múltiples artículos, pertenece a varios comités internacionales y nacionales. Es un honor tener al doctor con nosotros, y él nos va a hablar sobre la hormona antimülleriana, el uso de la hormona antimülleriana para diagnosticar el síndrome de ovarios poliquísticos. Adelante, doctor Luis Hoyos. Muchas gracias, doctor Mario. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los doctores Mario Vega por invitarme el día de hoy. Para mí es un placer. Como les decía, mi nombre es Luis Hoyos. Actualmente soy subespecialista en medicina reproductiva acá en el sur de la Florida. El título de mi charla la noche de hoy es el uso de la hormona antimülleriana en el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Lo primero que me gustaría compartir es que esta charla y su contenido se va a presentar en 2 idiomas. Las diapositivas se encuentran en inglés, pero la exposición como tal la haré en español y no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es en cuanto a la estructura de la hormona antimülleriana. Lo que tenemos que saber es que esta es una glicoproteína homodimérica de la familia TGF-beta y tiene básicamente 2 partes. Una región que es la región pro y la otra que es la región madura, y entre ellas hay un sitio de clivaje. De manera que la fisiología molecular de la hormona consiste de esta manera. La hormona es secretada como un homodímero, está todo junto, luego viene una proteasa, cliva entre la región pro y la región madura, y eso es lo que activa la hormona. Ahora, permanece asociada a pesar de estar clivada, pero esto le permite ir hacia el receptor e iniciar la cascada de señalización. Ahora, ¿de dónde viene esta hormona en las mujeres? Bueno, sabemos que es secretada por las células de granulosa de aquellos folículos preantrales grandes y aquellos folículos antrales pequeños, y que el mayor nivel de expresión se encuentra en aquellas células de la granulosa de los folículos que miden menos de 4 milímetros. Ahora, la expresión empieza a disminuir hasta que desaparece por completo cuando estos folículos miden más de 8 milímetros. De manera que los niveles de la hormona antimülleriana se encuentran asociados con el número de folículos que se encuentra en desarrollo, de manera que un nivel circulante alto de la hormona identifica a aquellas mujeres con un número alto de folículos antrales pequeños. Entonces, ¿qué sabemos de la hormona antimülleriana y el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, sabemos que los niveles séricos de la hormona tienden a ser más altos en aquellas mujeres con el síndrome comparado con aquellas mujeres que son ovulatorias y normales. Ahora, ¿cuáles son las posibles razones para explicar esta elevación? Una es que estas mujeres tienen un mayor número de folículos preantrales y antrales pequeños, que las células de granulosa de estas pacientes sobreproducen la hormona, y aparte que la hiperinsulinemia puede ser uno de los factores que están causando que la hormona se libere y se produzca más. De manera que la hipótesis
es que la hormona antimuleriana sérica puede ser un marcador subrogado valioso, o por lo menos una alternativa a la ecografía para la detección de la morfología poliquística ovárica o en el diagnóstico como tal del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, me gustaría empezar la revisión esta noche con esta revisión sistemática, este metaanálisis del año 2013. En este estudio se incluyeron 10 estudios previos y basado en los criterios de Rotterdam, en aquellas mujeres sintomáticas, se encontró que un valor de hormona antimuleriana de 4.7 nanogramos por mililitros tenía una sensibilidad del 82% y una especificidad del 79%. Pero en verdad, a pesar de que no es tan malo, esto no es tan sencillo. Y esto no es tan sencillo porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta al estudiar la relación entre la hormona antimuleriana y el síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, ¿en qué población lo estamos utilizando? ¿Es esto una población no seleccionada o es esto una población referida de la que estamos viendo en nuestras oficinas? ¿Cuál es el grupo control que estamos utilizando para comparar? ¿Qué criterios diagnósticos estamos utilizando para el síndrome? ¿Qué conteo folicular antral estamos utilizando para definir la morfología poliquístico ovárica? Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de adultos. ¿Cuál es la raza de estos pacientes? Estamos teniendo en cuenta la edad, porque sabemos que hay una relación entre edad avanzada y una disminución en los niveles de la hormona. ¿Cuál es la relación entre el índice de masa corporal y la hormona? Porque sabemos que esta relación es negativa, de manera que a mayor índice de masa corporal, menores van a ser tus valores de hormona antimuleriana. ¿Qué ensayo estamos utilizando? Porque sabemos que hay una variabilidad apreciable de muestra a muestra, que hay discrepancias sustanciales entre los factores de conversión entre diferentes ensayos. Sabemos que hay una respuesta diferencial a la proteólisis preanalítica en la medición de la hormona. Sabemos que hay sustancias que interfieren con la medición como el complemento y aparte hay cambios conformacionales del dímero de la hormona, lo cual puede afectar también la medición. Ahora, ¿qué sabemos en cuanto a la hormona y la severidad del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, sabemos que a mayor severidad, mayores van a ser los niveles séricos de la hormona antimuleriana. Y muchos estudios lo han mostrado. De manera que utilizando los criterios de Rotterdam, a mayores características del síndrome de ovario poliquístico, mayores nuestros valores de hormona antimuleriana serán. O sea que los niveles más altos se encuentran en el fenotipo A, pero si tienes ya sea hiperandrogenismo u oligonovulación, tus niveles de hormona antimuleriana van a ser altos. Ahora, si tienes la morfología poliquística ovárica sola, los niveles de hormona antimuleriana van a estar más aumentados, pero no a los niveles que vas a encontrar cuando hay hiperandrogenismo u oligonovulación. De manera que si nos ponemos a pensar, es probable que la hormona antimuleriana tenga un rol más importante en la identificación de los fenotipos más severos a nivel poblacional, mientras que por el contrario, su valor diagnóstico en nuestras oficinas va a ser más limitado en aquellos fenotipos severos, porque, bueno, si ya tienen ciclos irregulares e hiperandrogenismo, pues ya tienen un diagnóstico, no necesitas tener una hormona antimuleriana para confirmarlo. Pero puede ser más útil en la oficina para identificar esos fenotipos más leves. Y esto es particularmente cierto si lo usamos en conjunto con los criterios sonográficos, de manera que podemos identificar la morfología poliquística ya sea con hormona antimuleriana y o criterios sonográficos. Y esto se ha estudiado. Por ejemplo, en este estudio de 2017 se encontró que la hormona antimuleriana sérica tenía una buena concordancia con la ecografía para definir la morfología poliquística ovárica, no perfecta, pero buena, del 83.9%. Pero lo más importante, parecía que cada marcador se compensaba con el otro, de manera que niveles elevados de la hormona identificaba todos los falsos negativos de la ecografía y viceversa. Y otra cosa muy importante es que si usabas el uno o el otro, en verdad tenía muy poca influencia en el diagnóstico en general y en la fenotipificación
del síndrome. Ahora, si usas uno o el otro de forma individual, vas a ver que corres el riesgo de perder fenotipos respectivos C o D. Pero si usas la hormona antimülleriana y o la ecografía, la sensibilidad para el diagnóstico de la morfología poliquístico ovárica se va a ver aumentada y va a ser principalmente por estos fenotipos más leves. De manera que la hormona antimülleriana y la ecografía tienen el potencial de ser utilizados de forma intercambiable, y esto va a ser más relevante en aquellas poblaciones o en especialidades médicas donde la realización de una ecografía no va a ser tan sencilla. Por ejemplo, un endocrinólogo médico le va a resultar más sencillo ordenar un examen de laboratorio que ordenar una ecografía, o digamos que no tienes acceso a una ecografía, o digamos que es más costoso. Ahora, el performance diagnóstico de la hormona antimülleriana para diagnosticar o para identificar la morfología poliquístico ovárica sí va a variar con base en la edad. Mientras que en aquellos pacientes más jóvenes, el performance diagnóstico va a ser muy similar a la ecografía. En la población de mayor edad, el performance diagnóstico va a ser mucho mejor que la ecografía. Pero no todo el mundo está de acuerdo con que la hormona antimülleriana y la ecografía se pueden utilizar de forma intercambiable para la detección de la morfología poliquística ovárica. Empezando con este estudio de 2019, en el que se construyeron curvas ROC con el propósito de identificar la morfología poliquística ovárica, una población no seleccionada, utilizando tanto el criterio de Rotterdam, que era el threshold folicular antiguo, que era de 12 folículos, y el threshold folicular antral más nuevo, que es con base en las guías internacionales del síndrome de ovario poliquístico publicada hace 2-3 años. Se encontró que la sensibilidad utilizando el threshold de Rotterdam de la hormona antimülleriana es solo del 53.1%. La especificidad es muy buena, mayor al 90%, pero si incluso utilizamos los nuevos thresholds foliculares que debemos todos estar utilizando, que es mayor a 20, la sensibilidad es bastante pobre, 32.7%, aunque la especificidad se mantiene bastante buena por encima del 90%. Pero ya 3 años antes, Enrico Carmina ya había dicho que la ecografía es probablemente mucho más sensible que la hormona antimülleriana para identificar la morfología poliquístico ovárica, mientras que la especificidad era bastante similar entre ambas. De manera que él dice que en términos generales, la ecografía ofrece el mejor compromiso entre sensibilidad y especificidad, y que si solo usamos hormona antimülleriana vamos a perder muchos diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico. Ahora, me gustaría hablar de unos cuantos artículos que son bastante recientes. Este es del año pasado, publicado en Fertility and Sterility, y el objetivo fue evaluar el rol de la hormona antimülleriana sola o en combinación con el índice de masa corporal en el diagnóstico diferencial de desórdenes ovulatorios y síndrome de ovario poliquístico en pacientes que se estaban presentando para una evaluación de fertilidad. Ahora, volviendo a lo que dije al principio de presentación, tenemos que tener muchas cosas en cuenta al momento de analizar críticamente estos artículos. Primero de todo, ¿qué criterios diagnósticos utilizaron? En este caso fue Rotterdam. Segundo, ¿qué ensayo utilizaron para la hormona? Utilizaron el ANGE Labs Assay y también utilizaron el Elexis de Roche. Este fue un estudio retrospectivo de 1010 pacientes, 228 con el síndrome, 23 con disfunción ovulatoria y 689 con otras causas de infertilidad. Entonces, lo primero que quiero ver acá es que la edad de estas mujeres, o sea, no eran adolescentes, todas eran adultas. El índice de masa corporal era normal en promedio. La hormona antimülleriana sí se encontraba más elevada que los demás grupos, pero miren la distribución. La distribución es bastante amplia. Y si vienen los otros grupos, la distribución también es bastante amplia. Y esto ya se había descrito anteriormente, que hay un overlap considerable en los niveles de hormona antimülleriana entre aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y aquellos controles con ciclos regulares normales. De manera que es muy difícil
utilizarlo únicamente para poder diferenciar las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Pero volviendo a nuestro estudio, básicamente construyeron una curva utilizando una combinación de hormona antimuleriana e índice de masa corporal para predecir el síndrome contra otras causas de infertilidad, y encontraron que en aquellas mujeres con el índice de masa corporal más alto, tú necesitabas niveles más bajos de hormona antimuleriana para predecir el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, de manera que con un nivel de 10 nanogramos por mililitros, la probabilidad de síndrome de ovario poliquístico era solo del 30% en aquellas mujeres con muy bajo índice de masa corporal. En aquellas mujeres que eran de peso normal, la probabilidad es de 60%, pero si tu índice de masa corporal es por lo menos 35, la probabilidad de síndrome de ovario poliquístico es del 90%. Y aquí simplemente podemos ver eso construido, es que a medida que aumenta el índice de masa corporal, el límite que tú necesitas para diagnosticar síndrome de ovario poliquístico va a empezar a bajar. De manera que para tener una probabilidad de por lo menos 90% de síndrome de ovario poliquístico en todas las categorías de índice de masa corporal, porque queremos utilizarlo en forma generalizada, ¿cierto? Luego de controlar por edad, vemos que comparado con las otras causas de infertilidad necesitas un valor de por lo menos 18 nanogramos por mililitros. Y si lo comparas con las otras causas de disfunción ovulatoria, necesitas un valor de por lo menos 27 nanogramos por mililitro, que son niveles abismales, son muy, muy, muy altos. Pero, bueno, ¿qué es una crítica de este estudio? Que utilizaron dos tipos de ensayos distintos y esto no se puede hacer. Es como comparar peras con manzanas, o en inglés, apples con oranges. Los ensayos de la hormona antimuleriana, en verdad, todavía estamos trabajándolos. En verdad, todavía nos falta un estándar internacional. Comparar entre ensayos o incluso en el mismo individuo, utilizando el mismo ensayo, es bastante difícil. Aparte, hay isoformas de la hormona que se encuentran circulando que pueden dar distintas mediciones. Y anteriormente ya se ha dicho que tú no puedes comparar ensayos automáticos con ensayos manuales. O sea, individualmente tiene un buen performance, pero si tú tienes valores que se generaron por los ensayos automáticos, estos van a ser mucho menor que los ensayos manuales, por lo que tú no puedes usar esos valores de forma indiscriminada. Adicionalmente, hay mutaciones en la hormona. En un estudio que se hizo en Northwestern, en una cohorte de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, se encontró que el 6.7% tenían mutaciones en la vía de la hormona, ya sea en el gen de la hormona, en el receptor de la hormona o en genes cerca a estos. De manera que aquellos portadores de variantes del gen de la hormona antimuleriana o de su receptor con una disminución en la actividad in vitro tenían una reducción de los niveles séricos de la hormona al compararlos con controles luego de ajustar por edad y por índice de masa corporal. Y adicionalmente nosotros publicamos el año pasado el caso de una mujer, una variante homocigota de una mutación de la hormona, lo cual afectó la inmunoactividad de la hormona antimuleriana tan severa que los niveles que se medían eran cercanos al 0.1 nanogramos por mililitros, a pesar que una mujer con un fenotipo A del síndrome de ovario poliquístico. Y si lo comparas con los controles que utilizamos, que fueron mujeres con el síndrome de peso normal, sin variantes en el gen de la hormona antimuleriana, estas mujeres tenían unos valores de 10.82. O sea, que esto es una cosa a tener en cuenta, porque las mutaciones existen y van a influenciar tu medición. Ahora, el otro estudio que me gustaría compartir con ustedes se publicó también el año pasado, y en este estudio de Fertility and Sterility, el objetivo fue examinar si, al tener en cuenta la edad y el índice de masa corporal, podíamos mejorar la habilidad de la hormona antimuleriana para distinguir entre mujeres con y sin el síndrome ovario poliquístico. Ahora, otra vez, analicemos este estudio. ¿Qué criterios se utilizó para diagnosticar el síndrome? El criterio de NIH. ¿Qué ensayos se utilizó? Se utilizó el ensayo de Ange y fue ese únicamente, lo cual es bastante bueno. Este fue un estudio de casos y controles.
edad de 18 a 39 años, pacientes caucásicas, y básicamente se hizo una regresión lineal teniendo en cuenta la edad y el índice de masa corporal de los controles contra los niveles de hormona antimuleriana transformados logarítmicamente. Y luego los valores de hormona antimuleriana en los pacientes se convirtieron en múltiplos de la media utilizando esta ecuación de regresión. Y como ven, esto es algo muy similar a lo que se usa en el tamizaje de primer trimestre con los analitos séricos. Entonces, ¿qué encontrar? Que utilizando múltiplos de la media ajustados por edad e índice de masa corporal, la tasa de detección del síndrome aumentaba significativamente de 73 al 87% con una tasa de falsos positivos fijo del 10%. De manera que pudieron desarrollar un modelo de tamizaje que daba riesgos individuales de síndrome de ovario poliquístico, dado ya sea un riesgo background del 10%, que es lo que tú asumes que es riesgo en la población, o del 50%, que es el riesgo que tú asumes en las pacientes que ya tú sospechas que tienen síndrome de ovario poliquístico. De manera que un nivel de hormona antimuleriana mayor a 2.2 múltiplos de la media se encuentra asociado con un aumento en el riesgo del síndrome de ovario poliquístico, pero el verdadero riesgo a posteriori va a depender de cuál era el riesgo a priori. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 múltiplos de la media, vemos que si eso lo encontramos en la población general, el riesgo de síndrome de ovario poliquístico es solo del 27%, pero si una paciente que tú más o menos sospechas, eso sube al 76%. Ahora, esos son los estudios, pero ¿qué dicen las guías actuales y las sociedades profesionales acerca del uso de la hormona antimuleriana en el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice que en este momento no hace parte de los criterios diagnósticos aceptados para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué dicen las guías internacionales más recientes del síndrome de ovario poliquístico? Dicen que la hormona antimuleriana no se debe utilizar como una alternativa para la detección de la morfología poliquístico ovárica o como un test individual para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, antes que nosotros podamos utilizar esto, tenemos que hacer mucha investigación, incluyendo tenemos que encontrar un ensayo óptimo que sea estándar a nivel internacional. Tenemos que asociar los límites de ese ensayo con las características clínicas del síndrome y tenemos que estratificar los rangos de referencia por edad. De manera que, en conclusión, hay una multitud de factores que influencian los niveles de la hormona antimuleriana a nivel sérico, incluyendo la edad, el peso y el tipo de ensayo. Los niveles específicos de múltiplos de la media es probable que se vayan a utilizar en el futuro más que las unidades de masa. Necesitamos un estándar de referencia internacional a nivel de ensayo antes que usemos o podamos utilizar la hormona antimuleriana sérica de forma rutinaria en el manejo del síndrome de ovario poliquístico. A nivel poblacional, es probable que la hormona antimuleriana sea útil para hacerle tamizaje a los fenotipos más severos de síndrome de ovario poliquístico, pero en nuestra oficina probablemente sea más útil como marcador subrogado para la morfología poliquística ovárica y no tanto como un test único para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. O sea que, en otras palabras, la hormona antimuleriana sí, pero no así. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los doctores Mario, Vega, ambos por la invitación. Muchas gracias, doctor Luis, por tan excelente charla. Nos aclara muchas dudas. Hemos tenido pacientes muy jóvenes con hormona antimuleriana baja y que les han dicho un diagnóstico de que probablemente va a tener menopausia precoz, y el hablar de esas mutaciones que pueden darse cuando uno está viendo en realidad que tiene una gran cantidad de folículos puede explicar esto, y igual que en el otro aspecto de la hormona antimuleriana para hacer diagnósticos de este tipo. Yo creo que sus puntos han sido muy interesantes. Siguiendo con la conferencia
de hoy hoy tenemos el gusto de presentarles también al doctor Jorge Rodríguez. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Él completó su residencia en ginecología obstetricia en el Hospital Ángeles de las Lomas, que realizó un fellowship en endocrinología y ginecológica e infertilidad en el Hospital de Mount Sinai en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Durante 7 años fue médico adjunto al Servicio de Medicina de la Reproducción, así como 3 años jefe de la División de Endocrinología Ginecológica del Servicio de Medicina de la Reproducción del Instituto Universitari de Exeus en Barcelona, España, y ha sido autor y coautor de más de 100 artículos científicos, y actualmente se desempeña como director médico científico de la Clínica de Fertilidad en la Ciudad de México, C de la F. Tenemos el gusto de que él nos va a hablar hoy sobre la microbiota del tracto genital femenino, algo que es de sumo interés para poder mejorar nuestras tasas de embarazo en aquellas pacientes que acuden a la consulta. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Vega, por la introducción, y muchísimas gracias a los dos por la invitación. La verdad es que los felicito por interesarse en que sigamos avanzando y que la gente poder compartir los conocimientos y que la gente pueda aprovecharse en estas tardes de pandemia todavía que tenemos. Voy a compartir mi pantalla. Avísenme si no se escucha o no se ve, pero creo que ahí estamos bien, ¿no? Y como dijimos, el tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre la microbiota en el tracto reproductivo, un tema que a mí me apasiona mucho y que, como sabemos, ha ganado muchísima atención últimamente, la microbiota, por su rol tanto en la salud como en la enfermedad. Ahora, realmente sabemos de la importancia de los microbios desde hace más de 150 años, inclusive antes de que se les denominara microbios. Pero gracias a los avances recientes en la capacidad tecnológica diagnóstica, hemos logrado entender muchísimo más de ellos. Ahora sabemos y entendemos que el cuerpo humano está colonizado por prácticamente más bacterias que células humanas, que inclusive al microbioma humano se le denomina el segundo genoma. Lo que me gustaría platicar el día de hoy con ustedes es cómo los estudios clínicos que se han presentado nos han hecho entender y han hecho que avanzáramos más en la tecnología y poder aplicar esto en la práctica diaria. Este es el esquema de la presentación. Vamos a hablar unos conceptos introductorios, vamos a hablar un poquito del microbioma en general y cómo afecta en el área de la obstetricia, ginecología y medicina reproductiva. Como ya he dicho, el impacto del microbioma sabemos de él desde hace más de 150 años. Cuando en el siglo XIX, el doctor Ignaz Semmelweis, que es considerado el profeta de la bacteriología, propuso por primera vez en 1847 que lavarse las manos con una solución de hipoclorito de sodio eliminaba casi al 100% el riesgo de fiebre puerperal, una enfermedad que en ese entonces asociaba un 15-20% de mortalidad materna. Después fue en 1881 cuando Louis Pasteur propuso también por primera vez la teoría de la infección. Sin embargo, debido a la falta de información de cómo conectar la presencia de fiebre puerperal con algo denominado infección, hicieron que la comunidad médica de ese entonces rechazara esta teoría. El doctor Semmelweis continuó promocionando el lavado de manos, sin embargo, literalmente lo tacharon de loco, lo metieron en un asilo psiquiátrico e irónicamente se murió de una infección. Luego ya fue hasta 2001 cuando fue publicado el proyecto del genoma humano, en el que se evidenció la importancia fisiológica, no nada más patológica, del genoma de los microbios del cuerpo humano. Y gracias a esta importancia, esta relevancia, fue que en 2008 se publicó el proyecto del microbioma humano, una iniciativa que nos permitió ya entender por completo el rol de la microbiota en la salud y en la enfermedad de los humanos. Unos datos interesantes es que los humanos tenemos prácticamente 10 veces más bacterias que células viviendo en nuestro cuerpo, que estas bacterias están la mayoría en la piel y en el tracto digestivo, que una persona de alrededor de 70 kilos tiene aproximadamente 1 kilo de bacterias y que menos del 20% de estas bacterias se identifican en los medios de cultivo. En este momento se han identificado 5 tipos distintos de microbiomas basados en sitios del cuerpo. Estos son el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, la cavidad nasal, la cavidad oral y la piel.
y que además dentro de estos lugares anatómicos se han descrito microhábitats particulares, como por ejemplo la lengua, el carrillo y labio en la cavidad oral, o la vagina, el útero y las salpinques en el tracto reproductivo. Así de fácil les pongo. ¿Ustedes creen que es posible que la bacteria más común en una corioamnionitis pueda no ser detectada mediante medios de cultivo? La realidad es que es posible, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tomamos en cuenta que hay aproximadamente 3.3 millones de genes microbianos nada más en el intestino, ¿realmente creemos que es posible que una enfermedad como la diverticulitis o las úlceras pépticas se desarrollen por la presencia de una sola bacteria en particular? Y esta es la influencia que han tenido las técnicas de caracterización del microbioma, un término que, por cierto, es realmente nuevo, de apenas 19 años, acuñado por el doctor Lederberg, y que esta revolución denominada microbiota básicamente ha sucedido gracias a la manera que tenemos de evaluar los microorganismos. Y en esta línea hay prácticamente dos opciones. La tecnología basada en cultivo, que es la que todos conocemos y que inclusive seguramente es la que practicábamos en nuestras clases de microbiología en la carrera de medicina, y la tecnología basada en secuenciación. La tecnología basada en el cultivo es la más utilizada y por una razón muy sencilla, que es porque es la de menor bajo costo. Tiene unas ciertas desventajas. La primera es que los microorganismos necesitan estar vivos para poder ser identificados. Segundo, si estos microorganismos no se han identificado antes, no se pueden identificar porque no se han desarrollado los medios de cultivo para identificarlos. Y por último, si un microorganismo no crece en el cultivo, se da como negativo, no se identifica. Y como he dicho, menos del 20% de las bacterias se identifican mediante esta técnica. Las nuevas técnicas son las denominadas técnicas moleculares, que son el fingerprinting, los microarreglos de DNA, la secuenciación dirigida y la secuenciación completa. Para poder entender un poquito las técnicas, me gustaría platicarles rapidísimo sobre el ARN ribosomal 16S. La secuencia del ARN ribosomal 16S ha sido de gran utilidad para la asignación y clasificación taxonómica. Los genes que lo codifican se utilizan para reconstruir las filogenias debido a que tienen muy bajas tasas de evolución. Este gen tiene 9 regiones, denominadas regiones hipervariables del B1 al B9, y que el grado de conservación de cada región varía y que se utiliza para la taxonomía. Las regiones más conservadas se correlacionan con un nivel más superior y las menos conservadas con niveles más inferiores, como el género o la especie. El fingerprinting justo se basa en la amplificación de este gen mediante PCR, y las diferentes variantes se separan luego mediante electroforesis en gel. La diferenciación entre las variantes se basa en los patrones en banda más que en la amplificación del gen en sí. Esta técnica es mucho más barata que la secuenciación y es útil para agrupar comunidades de bacterias de acuerdo a la dominancia de los microorganismos. Sin embargo, como justo se basa en los patrones en banda, solo se detectan los miembros más abundantes de la muestra que estamos analizando. Por lo tanto, tiene un rango de detección bajo, un rango dinámico bajo que se denomina. La secuenciación, los microarreglos de DNA y la secuenciación dirigida se consideran técnicas intermedias, ya que se encuentran entre el fingerprinting y la secuenciación completa. Estas técnicas proporcionan un rango dinámico mayor que el fingerprinting a un costo menor que la secuenciación completa. Una de las desventajas que tiene es que, en comparación con la secuenciación completa, se basa en secuencias conocidas. Es decir, si no conocemos el microorganismo, no podemos utilizar estas técnicas. Por último, la secuenciación del genoma completo es la que se realiza para descubrir una secuencia nueva de un genoma de un microorganismo en algún momento en particular. Tiene el rango dinámico más alto, pero como es de esperar, pues a un costo más alto. El otro tema es que requiere plataformas de bioinformática y que organiza la información en lo que se llaman OTUs, que básicamente son organismos cercanos en cuanto a su genética. La principal ventaja de esta tecnología es que detecta todo el genoma, no importa si predomina o si está vivo. Pero por lo mismo, estas son las principales desventajas, que si queremos saber en ese momento la funcionalidad de un microorganismo, se tiene que combinar con otras técnicas. Lo que pasa es que desde el punto de vista de descubrimiento es la mejor, y luego ya se utilizan otras para valorar su implicación clínica o su fisiología. La presencia, hay que recordar que la presencia de material genético no implica que sea dominante o que está presente en una concentración significativa.
lo primero que me gustaría revisar con ustedes son ciertos escenarios en los cuales nos dejan ver cómo es la microbiota en estado normal. Y fue en 2011 cuando el Jacques Ravel y sus colaboradores publicaron un estudio muy interesante en el cual estudiaron a 396 mujeres y mediante secuenciación completa de las regiones hipervariables B1 y B2 del ARN ribosomal 16S, pudo descubrir 5 tipos de estados de comunidad microbiales en mujeres de edad reproductiva y de esta manera identificar las características vaginales de estas mujeres. Estas comunidades las dominaron del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, separadas por la predominancia de microorganismos. Y ahora todas las mujeres que se le hace una microbiota vaginal caen en una de estas 5 comunidades microbiales. La 1, la 2, la 3, perdón, aquí hay un typo, la 3 y la 5 son comunidades dominadas con lactobacilos, diferentes la familia de lactobacilos, pero lactobacilos. Y la comunidad tipo 4 está dominada por bacterias anaerobias, principalmente Gardnerella y Uraplasma. Y luego fue en 2017 cuando la doctora Chen y sus colaboradores exploraron la microbiota no nada más de la vagina, sino de todo el tracto reproductivo. Y este estudio fue el que llegó a cambiar nuestra comprensión de la microbiota del tracto reproductivo. Los autores tomaron muestras de 6 sitios diferentes del cuerpo, que fueron el tercio inferior de la vagina, el tercio superior o el fornix posterior, el canal cervical, el endometrio, las salpinges y el líquido peritoneal. Y gracias a este estudio podemos ver cómo hay una clara transición entre el tracto inferior, dominado por lactobacilos, y el tracto superior, y que también hay una mayor diversidad, es decir, hay más tipos diferentes de microorganismos en el tracto superior, y ellos nos reportan que a pesar de que son más diversos, tienen una biomasa inferior, o sea que son menos cantidad. Y con este tipo de estudios nos pudimos empezar a dar cuenta el gran impacto que tiene el microbioma en el cuerpo humano en general, pero sobre todo en el área de la ginecología obstetricia. Es decir, que puede afectar a todas las facetas de la reproducción humana, desde la gametogénesis, tanto masculina como femenina, pasando por la fertilización y la migración del embrión, la implantación con posibles implicaciones en el fracaso temprano del embarazo, como la pérdida temprana del embarazo, pero también en momentos más tardíos durante el embarazo y los resultados obstétricos posiblemente adversos durante la gestación en términos de parto prematuro o infección intrauterina como coreoplonitis. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues la realidad es que apenas empecemos a entender y apenas sabemos que el estudio del microbioma humano y su relación con la eficiencia en la concepción y el embarazo temprano apenas empieza. Lo que podemos confirmar en este momento es un área totalmente dominada por lactobacilos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué lactobacilos, no? Pues los lactobacilos son un género de bacterias gram positivas, baciliformes, no producen esporas y que exhiben una relación sinérgica y mutualista con el cuerpo humano, ya que protege al huésped contra posibles invasiones de patógenos y a su vez el huésped proporciona una fuente de nutrientes. Sus principales mecanismos de defensa son el ácido láctico, las bacteriocinas, el peróxido de hidrógeno y la generación de un biofilm. Y a través de estos mecanismos de defensa ayudan a combatir las infecciones de los microorganismos. Y entonces toda esta información abrió la puerta de entrada a relacionar la microbiota con las diferentes situaciones y escenarios de la vida de una mujer. En esta diapositiva podemos ver es una gráfica de la estabilidad de la microbiota vaginal en relación a los niveles de las hormonas sexuales durante el ciclo menstrual. Si vemos la estabilidad más alta, o sea, la menor variabilidad, se correlaciona con los niveles más altos de estrógeno o de progesterona, pero que pueden verse afectada por el tipo de estado de comunidad de la microbiota vaginal o por otros comportamientos del huésped, como son las relaciones sexuales, la toma de medicamentos, por muchísimas situaciones de las pacientes. Y esto es la máxima evidencia que el entorno microbiano vaginal de la mujer es dinámico y que puede cambiar en respuesta a diferentes etapas o actividades normales de la vida de una mujer. Ahora, hablando particularmente en el contexto de la obstetricia, como hemos visto, se ha demostrado que la composición de la microbiota vaginal en una paciente no grávida fluctúa con el tiempo en respuesta a la edad, a los cambios hormonales, a las infecciones, etc.
Por el contrario, sabemos que el microbioma vaginal grávido es generalmente más estable y menos diverso durante el embarazo. La microbiota vaginal disminuye en diversidad durante el embarazo y con una abundancia relativa de lactobacilos. En la fase posparto se ha observado un aumento inmediato de la diversidad de otros microorganismos y con disminución de los lactobacilos. La hipótesis es que los niveles de estrógeno que aumentan durante el embarazo desarrollan deposición vaginal de glucógeno, lo cual favorece el crecimiento de lactobacilos y esto hace que haya menos diversos tipos de microorganismos y los que haya son lactobacilos. Y esta presencia de microorganismos es la que nos abrió la mente a muchas cosas. Por ejemplo, la sabiduría o el conocimiento aceptado es que la placenta es un órgano estéril y que por lo tanto la mayoría de las infecciones intrauterinas se originan en el tracto genital inferior y ascienden a ese ambiente placentario estéril. En este escenario se planteó la hipótesis de que la placenta era estéril con la excepción de las infecciones que resultan del parto prematuro. Sin embargo, sí se han detectado bacterias dentro de las membranas fetales humanas, con microorganismos detectados en más del 80% de las membranas. En esta gráfica de barras pueden ver cómo la presencia de organismos se confirma independientemente, la presencia de microorganismos son los grises, se confirma independientemente que el embarazo sea a término sin trabajo de parto, a término en trabajo de parto, pretérmino sin trabajo de parto, pretérmino con trabajo de parto o con ruptura prematura de membranas. En todos los casos hay microorganismos. Lo que sí es que vemos que la proporción aumenta, tanto en los casos de ruptura prematura de membranas como en los casos de parto pretérmino sin trabajo de parto. También toda esta información implica que la presencia de bacterias per se no induce un trabajo de parto prematuro. Esta información definitivamente demuestra que la relación entre las bacterias y la respuesta inflamatoria del huésped, del cuerpo en general, es mucho más compleja de lo que pensábamos. Y en otro estudio transversal de 195 pacientes, se demostró la presencia de bacterias gram positivas y gram negativas en la placenta. En este estudio en particular, se comparó la presencia se examinó la presencia de coremnonitis y de parto prematuro y se comparó la presencia de microorganismos. Los autores reportaron que un 35% de las pacientes tuvieron un parto prematuro. El hallazgo de bacterias no fue diferente, o sea, el hallazgo de la presencia de bacterias no fue diferente en pacientes con o sin diagnóstico clínico o histológico de coremnonitis o con o sin diagnóstico de parto prematuro. También llama la atención y lo que quiero decir es que es interesante cómo el hecho de diagnosticar bacterias o de cultivar bacterias no quiere decir relacionados a la enfermedad que estamos pensando. Y en general, aunque la patología inflamatoria materna se ha relacionado con múltiples resultados neonatales adversos, incluida, por ejemplo, la restricción del crecimiento y la muerte fetal, la mayoría de la investigación que involucra el microbioma en el embarazo se ha centrado en el parto prematuro. Y en esta línea, este estudio está durante el embarazo puede desempeñar un papel protector en la prevención de la infección vaginal ascendente mediante la dominancia de lactobacilos. Aquí lo que vimos es que aquí se puede ver cómo las pacientes muy pretérminos son las rosas, las pretérminos las rojas y las atérminos son las grises. Pudimos ver cómo perfectamente se relaciona una comunidad tipo 4, que es la dominada por bacterias anaerobias como Gardnerella ureaplasma, se relacionaba con parto prematuro y justo las más frecuentes eran Gardnerella y ureaplasma. Otra parte de este estudio, y esto es lo más interesante, a mí lo que más me gusta es cómo evaluaron la dinámica de la comunidad microbiana vaginal durante el embarazo. Lo que hicieron fue tomar una muestra vaginal en la semana 10 de embarazo y correlacionar la presencia de esos microorganismos con el momento que termine el parto. Aquí es donde se termina el parto y cómo podemos ver cómo las comunidades azules, que son las dominadas por lactobacilos, prácticamente se relacionan con terminación a término y cómo la comunidad tipo 4 se relaciona con partos pretérmino en la semana 10. Es decir, cuando las pacientes no tenían predominancia de lactobacilos en la semana 10, en el primer trimestre, tenían más probabilidad de tener parto prematuro. Aquí lo interesante es entender que la necesidad de lactobacilos es desde el inicio del embarazo. Y de hecho, yo lo hago en mi práctica diaria. Paciente, así como les recetamos ácido fólico, prácticamente a todos mis pacientes les doy lactobacilos.
Y en base a esto se observaron resultados muy prometedores e interesantes en un estudio de Hoyme y colaboradores, en el que se indicó a un grupo de pacientes embarazadas que se autocontrolaran el pH vaginal durante el embarazo. Es decir, les enviaron kits de pH vaginal, 50 kits de pH vaginal para que se fueran checando una vez a la semana, y las pacientes tenían que hacer una de 3 acciones. Una vez que el pH vaginal saliera normal, se tenían que ser o tratadas con lactobacilos o con crema de clindamicina o nada, ¿no? Fue el grupo control. Los resultados mostraban una tasa de parto prematuro del 31% en el grupo control, es decir, en aquellas que no hicieron nada, un 12% cuando se pautó clindamicina y de un 8% cuando se les dio lactobacilos en el momento de identificar un pH vaginal alterado. A mí este estudio me gusta mucho porque yo soy de México. Aquí existe el tema, la serie de servicio social el último año de cuando hacemos ginecología, y en la sierra o te mandan a un pueblo, y esto hubiera sido tan fácil para prevenir partos prematuros y tanta mortalidad fetal, que tan sencillo como checar el pH y dar lactobacilos a nuestras pacientes. Ahora, en el contexto ginecológico, aquí, bueno, durante más de un siglo, la comunidad médica hemos aceptado que un cambio en el entorno microbiano de la vagina puede conducir a una vaginitis sintomática con flujo vaginal. Los estudios de vaginosis bacteriana dependientes de cultivo demuestran una mayor diversidad de bacterias vaginales, con una disminución simultánea de lactobacilos. Sin embargo, la diversidad de bacterias, tanto en estado normal como en vaginosis bacteriana, la realidad es que pudo haber sido subestimada usando estas técnicas de cultivo. Con lo que sabemos ahora, podemos pensar que el cultivo es suficiente para determinar la presencia normal de bacterias a nivel vaginal. Yo creo que claramente podemos fácilmente pensar que algunas de las bacterias que están causando patología no son identificadas mediante cultivo. Y por otro lado, es evidente que el entorno microbiano de muchas mujeres que antes se pensaban tenían vaginosis bacteriana asintomática se asemeja a lo que ahora se reconoce como un microbioma vaginal normal, según los estudios de base molecular. Y que las mejoras en la detección de bacterias, utilizando técnicas independientes del cultivo, ahora revelan por qué ciertas mujeres responden al tratamiento estándar para la vaginosis bacteriana y otras mujeres parecen ser resistentes al tratamiento o propensas a la vaginosis bacteriana recurrente. Inclusive podemos pensar que aquellas pacientes catalogadas como resistentes al tratamiento realmente no son resistentes, le estamos dando un tratamiento para unas bacterias que ni siquiera sabemos cuáles eran porque no las hemos reconocido. Y mientras que no podamos entender al 100% todo esto, el evaluar la eficacia de los lactobacilos después de un tratamiento con antibióticos de la vaginosis bacteriana para restaurar la flora vaginal ha demostrado que ayuda considerablemente. Aquí en este estudio de Petricevich, lo que hicieron fueron a las mujeres que diagnosticaron unos criterios de Nguyen entre 7 y 10 en el frotis vaginal, se le asignaron al azar a uno de 2 grupos. Primero, todas las mujeres fueron tratadas con 7 días de antibiótico. A partir de ahí las dividieron en 2. A unas les dieron 7 días más con lactobacilos y a las otras nada. Como pueden ver en esta gráfica de barras, aquellas pacientes que no se les agregó lactobacilos, 35% de ellas presentaron mejoría en los niveles de Nguyen, en los puntos de Nguyen. En cambio, en aquellas pacientes que sí se les agregó lactobacilos, el 83% de ellas demostraron una reducción de la puntuación de Nguyen en al menos 5 puntos. La diferencia es un número de mujeres con mejoría fue muy significativa. Otro ejemplo destacado es la patología causada por otra patología causada por una microbiota endometrial alterada, es la endometritis crónica. La endometritis crónica está caracterizada por una inflamación continua de la mucosa endometrial producida por la colonización del útero por bacterias. Se ha estimado que la prevalencia de endometritis es más o menos del 19% en la población en general, pero en el contexto de la fertilidad puede ser hasta en un 45%, sobre todo en nuestros pacientes con fallos de implantación o con aborto recurrente. Debido a que la endometritis crónica suele ser asintomática, no se detecta, por ejemplo, por ultrasonido, rara vez se sospecha y se diagnostica. El diagnóstico actual de la endometritis se basa en una identificación histopatológica de unas células que se llaman las plasmacelos, células plasmáticas, y que ahora lo que realmente usamos, por el contexto de las pacientes con tratamiento reproductivo, es utilizar una histeroscopía para hacer el diagnóstico. Como podemos ver en esta figura, estos son los microorganismos más frecuentemente identificados en los casos de endometritis crónica.
Como lo hemos visto antes, cuando predominan ciertas bacterias, baja la concentración de lactobacilos. También por eso todas nuestras pacientes en nuestra práctica diaria les damos lactobacilos previo a una transferencia de embriones. Sobre todo, obviamente, las pacientes con fallo de implantación o de aborto recurrente, pero como les decía, nosotros los usamos a todas las pacientes. Otra área de la ginecología es en la fase de menopausia. La menopausia sabemos que causa unos cambios en el epitelio vaginal que puede dar síntomas de atrofia o el famoso síndrome geniturinario de la menopausia, con síntomas como ardor, sequedad, irritación o síntomas sexuales como falta de lubricación, malestar y deterioro de la función sexual en general. Y en esta gráfica se puede ver cómo va aumentando el porcentaje de mujeres sin colonización fisiológica de lactobacilos y cómo vuelve a disminuir en aquellas mujeres posmenopáusicas que están bajo tratamiento de hormonal sustitutivo, es decir, que se les da estrógenos, que como vimos en la gráfica, definitivamente tiene relación con las hormonas sexuales y con los niveles estrogénicos en esa etapa de la vida, obviamente. Y en un ensayo de control aleatorio, las mujeres posmenopáusicas se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió cepas probióticas, en este caso orales, de lactobacilos, y el otro recibió un placebo. 60% del grupo de intervención versus un 16% en el grupo de control mostraron una reducción en la puntuación de Nguyen en al menos 2 puntos. También, como vemos, la diferencia es considerable y muy significativa. En el área de la medicina reproductiva todavía tiene muchísimo más impacto. Por motivos de tiempo no pongo mucha información de diapositiva, solo voy a poner el estudio más reciente y el más importante en el contexto de tratamientos de reproducción asistida, que fue realizada por Inmaculada Moreno. En este estudio tomaron unas muestras de líquido endometrial y aspirado vaginal en un total de 35 mujeres para 96 muestras y secuenciaron la región variable B3 a B5 del genoma bacteriano. Y demostraron primero que el endometrio alberga microbios, algo que en 2016, cuando se publicó este estudio, es decir, hace 4 o 5 años, todavía nos sorprendía. Este estudio buscó probar la existencia de una microbiota endometrial diferente a la de la vagina, porque tomaron muestras endometrio y vagina, y evaluar su regulación hormonal y analizar el impacto de la comunidad microbiana endometrial en el resultado reproductivo de pacientes infértiles que se sometían a fertilización in vitro. Como decía, los autores describieron que la microbiota endometrial estaba compuesta por múltiples bacterias, pero siendo lactobacilos los más predominantes. Y cuando los autores asociaron esta información a los resultados de tratamiento, los resultados del estudio demuestran que el perfil de la microbiota se puede clasificar en lo que ellos llaman como dominado por lactobacilos o no dominado por lactobacilos o no dominado por lactobacilos. Y ellos establecieron un criterio de 90% de dominancia. Esto es bien importante entender que este límite sirvió como una variable significativa capaz de predecir el éxito reproductivo. En sus estudios, ellos vieron que la posibilidad de nacido vivo pasó del 60% de las pacientes al 6% de las pacientes cuando no había una dominancia de lactobacilos. Por lo tanto, una microbiota endometrial no dominada por lactobacilos se correlaciona significativamente con resultados reproductivos adversos, como son tasas de implantación, tasa de embarazo evolutivo y aborto espontáneo, en comparación con las que, con las que sí tienen dominancia de lactobacilos en un 90%. Entonces, ya para terminar como conclusiones, ¿cómo podemos cambiar nuestra práctica? Pues sí se puede, sí hay tratamientos ahora. Si queremos que nuestras pacientes estén en eubiosis, hay que tomar en cuenta y tener siempre presente los diferentes factores que influyen en la salud vaginal de nuestras pacientes. Factores generales como la etnia o la edad o como las hormonas afectan la microbiota. ¿Y cómo podemos convertir un sitio no dominante de lactobacilos a dominante de lactobacilos? Pues la clave en prevención, algo más natural y algo preventivo. Y justo ahora las personas queremos algo natural y preventivo, más que antibióticos. Y por eso se ha puesto muy de moda los prebióticos o los probióticos. Un prebiótico es toda aquella sustancia que induce cambios que ayudan al bienestar del cuerpo, como son los alimentos, son sustancias químicas. En cambio, por otro lado, los probióticos son microorganismos que se ingieren sabiendo que van a producir un efecto beneficioso, como lo son los lactobacilos. Los prebióticos existen muchas opciones, generalmente a nivel de alimentos, y actualmente algunas marcas de cereales ya lo promocionan. El tema es que los probióticos su acción es indirecta.
Por eso los lactobacilos han tomado muchísima importancia. Entonces, como mensaje final, hasta ahora, el estudio de la microbiota y el microbioma se ha enfocado en patología más que en fisiología, pero gracias a las nuevas tecnologías estamos empezando a entender mucho más la influencia que tienen en el tracto reproductivo. Lo que sí es que ahora sabemos que con las nuevas tecnologías de diagnóstico, que el tracto reproductivo no es estéril. También sabemos que el microbioma normal del tracto reproductivo está dominado por lactobacilos y que la disminución de esta predominancia de lactobacilos predispone a patología. Y que esta patología no solo afecta las posibilidades de lograr un embarazo, sino también el estado de la salud de la madre y el niño antes y después del parto. Y que hay una situación en cada una de las facetas de la mujer que se pueden optimizar con la administración de lactobacilos, como lo es la amenaza de parto pretérmino, el riesgo de acromionitis, la restricción del crecimiento o el aborto. Pero también como ayuda preconcepcional o ante una infección vaginal o una inflamación endometrial como la endometritis crónica o inclusive en pacientes en la fase de menopausia. Y aquellas pasando por problemas de fertilidad también se pueden perfectamente beneficiar. Y nada más para dejárselo sobre la mesa, ¿qué tal que la causa de un embarazo ectópico es infecciosa? Que los cilios de las trompas pierden su movilidad al perder predominancia de lactobacilos. O en la endometriosis, que ya hay un par de estudios relacionando todos sabemos que cuando, por ejemplo, los que nos dedicamos a reproducción o que estamos, todos los que operamos, que cuando pinchas un endometrioma hay que darle antibiótico. Si le estamos dando antibióticos es porque pensamos que va a haber una infección. La bacteria más frecuentemente aislada en una endometrioma es la Escherichia coli. ¿Qué tal si esta predominancia de Escherichia coli es realmente por una falta de lactobacilos? ¿Y qué tal si en los miomas o en el cáncer también puede haber relación con los lactobacilos? En fin, nos falta mucho por saber, pero definitivamente cada vez van saliendo más estudios y vamos por buen camino. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Luis también, y gracias a todos por participar. Excelente la charla, es muy interesante y tenemos ya varias preguntas para ti, Jorge. Sobre todo, me preguntan, la gente está muy interesada con el tema. Yo estoy viendo de que tú mencionas de que hay una cierta correlación entre la parte vaginal y la parte del tracto reproductivo superior, el útero, etc. Entonces, mi pregunta va más hacia, hoy en día, con todas las técnicas de PCR, urogenitales y demás, que frecuentemente las hacemos en la práctica, la cual mide diferentes bacterias, tipo ureaplasma, por ejemplo, nos sale muy frecuentemente, y la cual es una bacteria que se pensaba en el pasado que pues era simplemente una colonización. En una paciente que de repente ha fallado tratamientos o ha tenido pérdidas y se sospecha una endometritis crónica, ¿qué tan útil puede ser, en vez de analizar el endometrio en sí, simplemente analizar de forma vaginal, ya que puede haber una correlación con el endometrio? No sé si has visto información sobre el tema. Sí, mira, yo en mi práctica diaria testeo por uraplasma y micoplasma y Neisseria a todas las pacientes que van a empezar un tratamiento, pero aquellas en las que puedo sospechar más, o sea, yo sí considero que la vagina es diferente al endometrio definitivamente y que no van a haber las mismas bacterias, o sea, estas son vaginales y a nivel de endometrio son otras diferentes las que son predominantes. Y entonces la realidad es que ahorita no tenemos un test como el test de cultivos vaginales como para el endometrio. Entonces, nosotros a nuestras pacientes que estamos pensando en que pueden tener una endometritis, las llevamos a histeroscopía y les damos un tratamiento con antibiótico y luego con lactobacilos después del tratamiento antibiótico. Pero sí creo que hay una transición y que lo que identificamos en la vagina es diferente a lo que hay en el endometrio y que es un área completamente diferente para el motivo reproductivo sobre todo. Perfecto. Y muchas de las preguntas que nos hacen son sobre la administración de estos probióticos. Si se utilizan vía oral o vía vaginal, ¿cómo los recetas? Pues yo creo que un poco depende de donde practicamos, porque aquí en México hasta hace 2 meses no había probióticos vaginales, todos eran orales. Ahora ya tenemos una marca comercial que son vaginales, que son lactobacilos, entonces ahora ya lo puedo usar vaginal, pero si no contamos con vaginales, o sea, también depende del contexto, es mejor oral que nada,
pero también es mejor vaginal. Entonces, hay que buscar lo que tengan ustedes disponibles en Panamá o donde estén conectados y basarnos en eso. Es mejor vaginal. Considero que es mejor vaginal. Perfecto. Y también me preguntan en qué etapa del embarazo inicias con el uso o lo utilizas según entendí, lo utilizas de antemano, ¿no? Yo a todas, sí. O sea, la que quiere buscar embarazo apenas, les doy ácido fólico y les doy un curso de lactobacilos. Hay que tener presentes también la lactobacilosis. O sea, sí nos podemos pasar de lactobacilos. Yo creo que lo basaría en el contexto. O sea, si una paciente tiene una infección vaginal al año, pues una vez al año. Si tiene 7 infecciones vaginales al año, pues 7 veces al año. Hay que pensar en regenerar la microbiota. Les doy un curso cuando van a buscar embarazo o les doy un tratamiento cuando van a programar una fertilización in vitro, una transferencia. Y si están asintomáticas, ya no les doy nada más. Perfecto, muchas gracias. Déjame ver si le puedo hacer una pregunta a Luis también. Al doctor Hoyos, si estás ahí. Bueno, ahí está. Perfecto. Muy interesante, por cierto, la charla sobre hormona antimülleriana y su uso en pacientes con ovarios poliquísticos. En algún momento mencionaste en la charla que pues, se puede dar una gran correlación entre hormona antimülleriana y la morfología en sí de los ovarios en ultrasonido. ¿Sabe si existe o si hay algún uso para hormona antimülleriana como un predictor para pacientes que van a fallar responder ante una inducción de la ovulación? No conozco esa data. Sé que debido a la relación que existe entre los fenotipos más severos del síndrome de ovario poliquístico y niveles de hormona antimülleriana, he notado que obviamente a mayores niveles de hormona antimülleriana puede ser más difícil que respondan a la inducción de la ovulación, pero es probablemente porque son los fenotipos más severos los que son más resistentes y no como la hormona como tal. Entonces son cosas completamente distintas a mi parecer. ¿Puedo hacer yo una pregunta al doctor Muchas Hoyos? gracias. Uh-huh. Perdón, Jorge, ¿ibas a decir algo? Que si puedo hacerle una pregunta yo. Ah, claro. Una pregunta. ¿Tú utilizas el fenotipo del PCOS para decidir el protocolo de estimulación y con la antimülleriana o no tomas en cuenta el fenotipo del PCOS? No tomo en cuenta el fenotipo del PCOS. Yo creo que, como todo, básicamente utilizo más que todo, bueno, antes utilizaba el índice de masa corporal para decidir si utilizaba letrozol o clomifeno. Ahora me estoy viendo utilizando letrozol más para todos los pacientes independientemente de eso. Y así como Mario reportó ese estudio, lo que he venido haciendo es que si no responden a 7.5 de letrozol, entonces le estoy añadiendo clomifeno antes de ir a gonadotropinas. O sea, ¿empiezas directo con 7.5? No, voy escalando. Voy Ok. escalando, pero si no me responden con 7.5, entonces le añado clomifeno sin ningún... ¿En combinación? En combinación. Nunca lo he hecho eso. ¿Y, y te sientes que responden? Sí, responde más. Hay un estudio que el doctor Vega estuvo hablando al respecto, que las tasas de ovulación son mayores cuando combinan los dos agentes orales. Y es una alternativa, me parece a mí, muy válida antes de saltar a las gonadotropinas, que como todos sabemos, pues se nos pueden salir de control y son un poquito más complejas. Correcto. Ok, y varias preguntas, doctor Rodríguez, sobre el curso o cuántos días das de probióticos para los pacientes. Depende de la marca comercial, o sea, cada una tiene sus indicaciones. Yo, por ejemplo, aquí en México hay una que se llama Ginophilus, hay 2 presentaciones, una de 10 pastillas, 10 óvulos, 1 al día, hay otra presentación de 2, una cada 4 días, y ya son similares del efecto. Yo les diría que depende de lo que la casa comercial les diga que se tiene que hacer. Generalmente son 10 a 14 días una pastilla diaria. Ok, muchas gracias. Déjenme ver, aquí hay una pregunta, algo extensa. Dice, doctor Rodríguez mencionó que hay bacterias que no se identifican con los cultivos de secreción vaginal frecuentes, por eso no responden al tratamiento. ¿A qué bacterias se refieren? En aquellos lugares que no podemos usar cultivos, podríamos dar antibióticos de amplio espectro. O sea, sí, pero volvemos a hacer lo mismo. Estamos dándole con una escopeta y la realidad es que no es lo que quisiéramos hacer.
Generalmente podemos ver, por ejemplo, pseudomonas, hay unos que se llaman Magococcus, o sea, sí, son diferentes, o sea, no nos van a sonar los nombres porque normalmente no las cultivamos y por eso es la ventaja de la secuenciación completa para detectar la presencia de estas bacterias y yo creo que si nos acercamos a unos laboratorios de genética de donde practiquemos, ya existen estos test con secuenciación que pueden tomar una muestra y mandarlo a analizar y analizan por completo toda la muestra. Ok, perfecto. Y esta última parece que es para mí. Hablan de que si una paciente con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria que se le ha dado citrato de clomifeno sin éxito, si crees que debe combinar con letrozol o ya directo a alta complejidad. Bueno, en estos casos, si tuvo este antecedente, pero las trompas están permeables y todo lo demás y decide continuar, pues depende del número de intentos que haya hecho. Y si las trompas están permeables, ya hay que pensar tal vez en algo de origen desconocido o en alguna otra razón. Y pues ahí ya sería moverse a algo un poco más invasivo como una inseminación artificial y si no funciona ahí, entonces claro, una fecundación in vitro. Mario, sí, no. ya que Jorge me hizo una pregunta ahí, me gustaría hacerle una pregunta a Jorge. Jorge, ¿cuál es tu experiencia con los nuevos test de Genomics, del EMA y el ALICE? Yo los uso, sí los utilizo. Yo soy fiel creyente de la microbiota, o sea, esto es un tema que a mí me gusta mucho y sí considero que apenas estamos empezando a entender todo lo que pasa, pero yo sí uso el ALICE y sí uso el EMA y el endometrio, que es hacer los tres junto con el ERA. Entiendo que tu pregunta va relacionada en que la crítica principal hacia ellos es que comercializaron el test mucho antes de lo que la evidencia los debió haber hecho a comercializarlo. Estoy totalmente de acuerdo, pero es mejor que nada. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, el ERA, el test de receptividad endometrial, si lo uso a todas las pacientes, la realidad es que no. Lo utilizo cuando ya no tengo nada más que hacer, cuando la paciente ha fallado mucho o se está desgastada y quiere algún test más. Sí que lo pido, no porque realmente crea que va a funcionar, sino porque en algunas ocasiones sí te da un poquito más de información. En mi experiencia, el 80-85% de los pacientes de los test regresan normales. Entonces, la realidad es que son 20%, pero pues un 20% que, si son 20% de las que han fallado 4 o 5 veces, pues alguna ayuda nos hacen. Sí los utilizo, sí los pido. Ok, y ellos te dicen, si encuentran endometritis, te dicen el régimen antibiótico y también si no son lactobacilo dominante, te dicen que utilices. Exacto, te dicen la predominancia y si no hay predominancia, te dicen las bacterias que identifican para que ya podamos hacer un antibiótico que sean susceptibles. Okay. Sí. Sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Mario. Sí. Tú, en tu práctica diaria, en las pacientes que haces inducción de la ovulación, ya sea con clomifeno, con letrozol, ¿prefieres darles descarga o haces ovulación espontánea? Eso es interesante porque hay bastante evidencia que la ovulación espontánea, de hecho, puede ser hasta mejor que la descarga. Uh-huh. El tema con eso también es un tema de que usualmente utilizamos la descarga si va a ser temas como inseminación y demás para poder hacer un poco mejor el timing del momento de hacer la inseminación. Correcto, sí. Si es simplemente coito dirigido, pues entonces nos encontramos con el problema de que muchos de los kits de predicción de ovulación pueden marcar falso positivo en pacientes con ovarios poliquísticos. Sin embargo, sí, por lo general nosotros hacemos descarga también para tiempo, para poder timear el tiempo de la inseminación. ¿Qué hacen ustedes? Sí, en las inseminaciones siempre damos descarga con HCG, siempre, pero en los coitos programados en las relaciones sexuales en casa, casi no, pero a mí me gusta más ovulación espontánea. Sí, nosotros hacemos ambas, depende, porque muchas veces llegan y las pacientes mismas nos dicen que no les ha servido los kits de predicción de ovulación o hay algún problema con eso y pues en esos casos sí lo hacemos. ¿Y con qué tamaño folicular descarga? Usualmente, bueno, hay reciente evidencia que de hecho con letrozol deberías irte, cuando usas letrozol deberías irte un poquito más grande, como a 22. Sí, 22, ¿no? Sí. Sí, pero con clomifeno y demás usualmente usamos 20. Okay. Y bueno, por acá me preguntan si se puede usar clomifeno, letrozol y metformina como inductores.
si ha tenido experiencia. Pues sí se pueden usar todos. El único tema es de que sí tienes que estar dispuesto, o la paciente tiene que estar dispuesta a cancelar el ciclo si hay muchos folículos, ¿no? Entonces también es un tema que hay que evaluar en el momento. Por eso sí se puede usar como combinación sin ningún problema. Déjenme ver por acá qué otra pregunta. Me dicen, buenas noches, un saludo desde Ecuador. Tengo una paciente con antecedentes oncológicos cuya hormona antimuleriana es normal, sin nada más de interés en sus exámenes. ¿Vale la pena intentar tratamientos de baja complejidad? No sé quién quisiera responderla. Sí, bueno, primero de todo, no sé los antecedentes oncológicos que tenga la paciente, porque pues si por algún motivo no recibió quimioterapia, pero recibió radioterapia a nivel pélvico, pues eso puede afectar, obviamente. Es importante saber que la hormona antimuleriana o la reserva ovárica como tal no predice las tasas de fecundidad de embarazo espontáneo, predice más que todo las tasas de éxito con los tratamientos de reproducción asistida. De manera que si es una paciente joven y no ha intentado ganar embarazo, sí, a mi parecer sí valdría la pena empezar con tratamientos menos complejos. Yo nomás Excelente. agregaría que a lo mejor hay que tomar en cuenta esto, como dices, no sé si se hizo radio y quimio y si sí se hizo cuánto tiempo antes para valorar la opción de que si ellos puedan valorar la opción de PGT porque no vaya a haber más índice de aneuploidías y enfrentarse, ¿no?, a temas de abortos y así. O sea, depende mucho más la información clínica, pero... Excelente. Y nos preguntan para el doctor Rodríguez si cuando hay abortos a repetición y no se encuentra la causa, si estaría indicado una muestra de endometrio o hacer algún tipo de estudio de endometrio, me imagino que buscando endometritis crónica. Definitivamente, sí, sí. Parte del estudio, digo, yo cuando estoy una paciente con abortos de repetición siempre les hablo de 6 cosas a evaluar, ¿no? Y una de ellas es la cavidad uterina, no nada más por endometritis, sino también por temas estructurales, ¿no? O sea, de adherencias, pólipos, miomas mucosos. Definitivamente una de ellas en esa es hacer una histeroscopía, evaluar la cavidad bajo visualización directa y tomar muestras de endometritis. O la endometritis es muy característica cuando se ve por endoscopía, por histeroscopía. Se ve lo que se llama una cavidad de color fresa, muy roja, muy inflamada. Se ven unos micropólipos, se ven pequeños polipitos chiquitos con base chiquita, sin vascularización, y es muy característica de la endometritis crónica bien establecida. Excelente. Por acá nos preguntan si, bueno, pregunto a usted, doctor Rodríguez, si en ciclos sin descarga, si tienes experiencia con folículos luteinizados no rotos. Depende a qué refiere a luteinizados. O sea, si la progesterona está alta, entonces quiere decir que no viene de ese folículo. No podemos tener un folículo no roto y que produzca progesterona. La progesterona viene de las mismas células de la granulosa del folículo roto, ¿no? Cuando se convierten y cambian de rol de producir estrógenos a progesterona. Yo no estoy seguro de entender la pregunta más. A lo mejor había tenido una doble folículo en evolución y que el que se rompió fue otro. Sí, yo a veces inclusive utilizo descarga con HCG cuando veo que tienen un folículo y ya quiero provocar la regla y les doy directamente HCG. Sí lo utilizo para romper el folículo. No sé ustedes. Sí, no, yo creo que la pregunta era más, la realidad es que no hago ultrasonidos usualmente después de que alguien tenga relaciones para ver qué pasó con los folículos ni nada de eso. Me Yo imagino que tampoco. algunos no, que si tiene 2 o 3 o algo así no romperán, pero no estoy seguro, no estoy seguro de eso. Deberían de romper igual que con la descarga de HCG, o sea, debería pasar igual. Pero eso es una preocupación que he escuchado, le he escuchado a otras personas, que es que puede que haya algunas personas que hagan su pico de LH sea blunted, sea como que no lo logre por completo y eso no haga que la ovulación no sea completa o no ocurra. Y por eso a muchos les gusta tomar el control y hacer la descarga. Yo creo que probablemente no tenemos evidencia como tal de eso, sino es como
una preocupación, pero sin data para respaldarlo. La realidad es que yo nunca los traigo, o sea, aunque vayan a hacer relaciones sexuales programadas, si les veo un folículo de 20, ya les digo, empiecen a tener relaciones en 2 días y ya no sé si, o sea, me llaman con la regla o están embarazadas. La realidad es que yo tampoco las controlo, pero tienes razón que puede ser en relación a eso, ¿no? La preocupación de que el pico de LH no sea tan alto y que por lo tanto no haya ruptura folicular. Así es. Y bueno, yo creo que con eso ya vamos terminando. Ya les quiero agradecer por su participación a ambos. Realmente un gusto, como siempre. Siempre nos vemos en los congresos anuales y demás. Espero que eso vuelva pronto. Así que muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor Hoyos, el doctor Mario Vega-Rich también, y a todos los que participaron. Vamos a tener este webinar para descargarse en la página repromed.panamafertility.com. Y por favor estén atentos porque el próximo va a ser con urólogos también y vamos a hablar de temas como varicocele y demás, que también son de bastante interés para ginecólogos generales. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias.